Licenciada y compañeros, este día como equipo nos ha tocado hablar acerca de los órganos fundamentales del Estado, los cuales son tres: el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial. Poco a poco mis compañeros irán hablándoles acerca de cada uno de ellos. Brevemente les iniciaré hablando del órgano ejecutivo, que está representado por el presidente de la República, por el señor vicepresidente y por su gabinete de gobierno. Su periodo dura 5 años y no puede volver a reelegirse. El órgano legislativo está constituido por los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Su periodo dura 3 años y sí pueden volver a reelegirse. El órgano judicial está constituido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ellos sí son elegidos por los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Iniciaré también hablándoles en el artículo 86 de la Constitución, inciso 2, habla acerca de los órganos del Estado y dice de la siguiente manera: el poder público emana del pueblo, los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Inciso 2. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los funcionarios de gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Esto ha sido todo por mi parte. Mis compañeros seguirán ahondando más en el tema. Es un placer saludarles. En esta oportunidad les hablaré un poco acerca de lo que es la Asamblea Legislativa. Como podemos ver, en El Salvador las funciones parlamentarias son desarrolladas por la Asamblea Legislativa, la cual está compuesta por 84 diputados, quienes son elegidos mediante votación popular directa y secreta. El artículo 121 de la Constitución nos dice que la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado, el cual está compuesto por diputados y diputadas elegidos en la forma prescrita por esta Constitución. Y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. A diferencia de otros países, nuestra Asamblea Legislativa solo tiene una cámara, es decir, es unicameral, por lo que los diputados son elegidos democráticamente. Los países con asambleas unicamerales suelen ser pequeños y homogéneos y consideran una cámara alta como innecesaria. Ejemplo de países unicamerales tenemos pues obviamente El Salvador y el resto de países de Centroamérica, entre otros. El artículo 125 de la Constitución nos dice que los diputados representan al pueblo que reside en cada parte del territorio nacional y no a zonas geográficas en particular ni a partidos políticos. No tiene responsabilidad civil o penal en ningún momento por las opiniones o votos que emitan. Asimismo, podemos ver que el artículo 126 de la Constitución nos da los requisitos que todo ciudadano tiene que cumplir para poder optar a ese cargo de elección popular. Pues este nos dice que para ser diputado se requiere ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción, y no haber perdido los derechos de ciudadano en los 5 años anteriores a la elección. Pues esto está contemplado como base fundamental en el artículo 74 de la Constitución, el cual nos dice las causas para perder los derechos de ciudadano. También podemos ver que el mandato se establece para 3 años, pero ellos pueden ser reelegidos según el artículo 124 de la Constitución. Explicar las funciones del poder legislativo, pero antes voy a dar una breve introducción. La Constitución de la República es la que realiza la distribución y separación orgánica de funciones de los órganos del Estado. Se caracteriza por 3 propiedades: la asignación de funciones, competencias y atribuciones propias de cada uno de los órganos, la exclusividad solo en su contenido esencial y la noción del control del poder. Solo el poder frena al poder. Entonces, además de sus funciones propias de los órganos,
ejercen otras que se asemejan a la de restos de los órganos, sin que pueda conducir a que se apropien de ellas o las desplacen. Cabe destacar que el Poder Legislativo no solo se ocupa del desarrollo de los cambios de la legislación, sino que también se encarga de controlar las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, teniendo la posibilidad de impulsar juicios políticos. Cuando algún sector toma el Poder Ejecutivo por la fuerza, es habitual que disuelva el Poder Legislativo, ya que los regímenes de facto dejan en suspenso la aplicación de la Constitución de la República. Ahora le voy a explicar las funciones propias del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el encargado de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de leyes, proyecto de ley o leyes amparadas dentro de la Constitución Política de El Salvador. Además, tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Ustedes pueden encontrar en el artículo 131 de la Constitución de la República que dice: la Asamblea Legislativa le corresponde fundamentalmente la atribución de legislar. Otras atribuciones pueden ser ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros estados, y así, entre otras funciones que pueden encontrar en este artículo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Naomi Cáceres y en este caso les voy a hablar un poco acerca de lo que son las atribuciones del presidente de la República, sus atribuciones y obligaciones que constitucionalmente se le otorgan y confieren. Para que nosotros entendamos, sabemos de que el órgano ejecutivo es quien administra, pues nosotros lo manejamos como de esa forma un poco más fácil, o al menos en mi caso. Pero también sabemos de que este órgano ejecutivo debe tener un titular. En este caso el titular es el presidente de la República, junto con el vicepresidente y su consejo de ministros integran lo que es el órgano ejecutivo. Para que este órgano ejecutivo funcione como debe de ser, nosotros logramos contemplar que en el artículo 150 de la Constitución se dice de que tenemos un sistema de gobierno presidencialista, pues los actos de dirección política interna y externa son atribuciones del presidente, ¿verdad? Pero que en este caso también hay un control de otra parte de otro órgano, como por ejemplo la Asamblea Legislativa en lo que es la superación del veto, que lo encontramos en el artículo 137, inciso segundo de la Constitución. En este caso estamos hablando de lo que es un tipo de control interorgánico de órgano a órgano. También podemos ver que hay unos ordinales en la Constitución. En el artículo 168 nos desglosa acá lo que son las funciones del presidente de la República, las atribuciones y sus obligaciones, es decir, no las hace porque él quiera hacerlo, sino que constitucionalmente está obligado a hacerla. En el artículo 168 nosotros encontramos cada uno de ellos para que ustedes puedan leerlas, porque por cuestiones de tiempo no se pueden ir detallando una a una, pero en ese artículo ustedes encuentran lo que es en sí las atribuciones y las obligaciones del presidente de la República. Muy bien, en esta ocasión a mí me toca hablarles de las funciones principales del Consejo de Ministros. Se encuentra en el artículo 167 de la Constitución de la República. Entre estas funciones encontramos decretar el reglamento interno del órgano ejecutivo y su respectivo reglamento, elaborar el plan de gobierno y el presupuesto general de egresos y egresos. Este tiene que ser presentado a la Asamblea Legislativa, el que nosotros conocemos como el presupuesto general de la Nación. A la vez ellos pueden solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías constitucionales. Y en el caso de que no estuviese reunida la Asamblea, según el ordinal 6 del artículo 167, el Consejo de Ministros puede suspender estas garantías
y puede restablecerlas. A la vez, ellos pueden llamar a la Asamblea Legislativa para una sesión extraordinaria por la necesidad que se tenga en la nación. A la vez, el Consejo de Ministros puede autorizar la erogación de sumas de dinero que no hayan sido incluidas en el presupuesto general, a fin de satisfacer las necesidades del gobierno provenientes ya sea de guerra o de calamidad pública o inclusive de la perturbación del orden. Y para terminar, tenemos que ellos pueden conocer y decidir sobre cualquier asunto que someta a consideración el presidente de la República. Hola a todos, vamos a continuar hablando sobre los órganos fundamentales del Estado. En esta ocasión nos compete desarrollar el último de ellos, como lo es el órgano judicial. Vamos a abordar en este momento la parte organizativa y cómo se eligen. Y al final, pues, vamos a abordar las funciones, que es lo más principal que nos compete. Vamos a ver que esto está contemplado en nuestra Carta Magna en el artículo 172, vea, en donde dice pues que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de justicia en nuestro país. Además, pues dice que esta es elegida por los diputados de la Asamblea Legislativa a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto está contemplado en el artículo 131, numeral 19 y 173 respectivamente de nuestra Constitución. Bueno, estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos para un periodo de 9 años, ¿vea? Y pueden también ser reelegidos cada 3 años, pero se reeligen por sus terceras partes. Hablando de estos magistrados, ellos pueden ser removidos de sus cargos, ¿vea? Obviamente por los diputados de la Asamblea Legislativa, con todas las causas que la ley estipula, y esto dice que tiene que ser no menos con las 2/3 partes de los votos de los diputados electos. Continuando, pues vamos a decir de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia a su vez será el presidente del órgano judicial. Esto está contemplado en el artículo 173, vea, de la Constitución, y él pues será elegido cada 3 años y será el presidente de la Sala de lo Constitucional. Asimismo, para este tribunal, la Asamblea Legislativa nombrará directamente a los 4 magistrados restantes. Bueno, hablando de la Sala de lo Constitucional, fíjense bien, esto es de suma importancia, ya que a esta le competen funciones como Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y le corresponde conocer y resolver procesos de inconstitucionalidad, de amparo y habeas corpus, entre otros. Esto está contemplado en el artículo 174 de nuestra Carta Magna. Yo les mencionaré algunas de las atribuciones fundamentales de la Corte Suprema de Justicia, que como ya sabemos es el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Las atribuciones las encontramos en el artículo 182 de nuestra Constitución, y estas son: 1. Dirimir conflictos entre tribunales que discuten competencias para decidir quién debe juzgar. 2. Ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplir las que procedan de otros países. 3. Conceder la extradición, autorizar el cumplimiento de sentencias dictadas en el extranjero. 4. Vigilar que todos los magistrados y jueces administren pronta y cumplida justicia. 5. Conocer en antejuicio de las responsabilidades de los jueces de primera instancia, jueces de paz y otros que les señala la ley. 6. Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto y conmutaciones de pena. 7.
Nombra además a los magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que propone el Consejo Nacional de la Judicatura, a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la Corte Suprema de Justicia. Puede removerlos, conocer de su renuncia y concederles licencia. 8. Practica recibimientos de abogados y autoriza para el ejercicio de su profesión y puede suspenderlos e inhabilitarles. 9. Elabora el proyecto del presupuesto de los sueldos y gastos de la Administración de Justicia y los remite al Ejecutivo para su inclusión, pero no puede modificar el proyecto de presupuesto general del Estado, el cual deberá aprobar la Asamblea Legislativa, debiendo ésta hacer consultas con la Corte Suprema de Justicia en caso de ajuste al presupuesto. 10. La Corte Suprema de Justicia desempeña tareas administrativas y jurisdiccionales, es decir, aquellas relativas al funcionamiento de sus oficinas y las actividades que estrictamente se refieran a impartir justicia. 11. Los magistrados y jueces de tribunales y juzgados desempeñan fundamentalmente funciones administrativas como la gestión de los recursos económicos que les son proporcionados por la Corte Suprema de Justicia y el control de su personal.